Hola, bienvenidos a mi canal. Antes de empezar, quiero decirles que este libro no fue publicado, al menos por el momento, en la fecha de este video. Lo quiero aclarar para no generar confusiones. Ahora sí, empecemos con el video. Seguramente muchos no sabían esto, pero existe una secuela de Crepúsculo inédita. Y vuelvo a aclarar, las posibilidades de que alguna vez salga a la luz son muy escasas. Y ahora te voy a explicar el porqué. Meyer dijo que el libro no encajaba con su audiencia de adultos jóvenes, ya que ella prácticamente pasó por alto el resto de la experiencia de Bella en la escuela secundaria, saltando hacia un momento de su vida con temas más maduros. Por lo tanto, el libro nunca se publicó, y en cambio, Meyer se lo dio a su hermana mayor como regalo de cumpleaños. No existen planes para publicar formalmente la novela, ya que gran parte de su trama se exploró más tarde en los 3 libros posteriores. Sin embargo, Meyer ha prometido a los fanáticos la oportunidad de leer extractos de Forever Dawn en el futuro. Hace un tiempo la escritora compartió en su página web oficial algunas cosas que cambian en esta historia. La historia básica es la misma que en Amanecer. Bella y Edward se casan y pasan su luna de miel en Isla Esme. Mientras están allí, Bella queda embarazada y en esa misma isla nace Renesmee. En el parto, Bella muere hasta que Edward le inyecta su veneno y así se convierte en vampiro, pero a pesar de que la historia básica es la misma, hay algunas diferencias bastante notables. Forever Dawn elimina por completo Luna Nueva y Eclipse. Mejor dicho, la trama de este libro es básicamente Amanecer con un poco de Luna Nueva y Eclipse para darles más emoción. Gracias a esto, la historia de Bella cambia bastante, ya que algunos de los sucesos importantes de los libros nunca ocurren. Además, su relación con muchos personajes cambia y eso lo veremos más adelante en el video. Si esta historia hubiera salido a la luz antes, hubiera llegado todo a su fin bastante rápido. Como les dije antes, esta historia omite por completo la vida de Bella en la escuela secundaria. Aunque la educación de Bella no resalta en lo absoluto, en ese entorno ocurren muchos sucesos importantes en su vida que lo cambiarán todo. Sin embargo, este no habría sido el caso si Meyer hubiera publicado Forever Dawn. En cambio, la autora presionó el botón de avance rápido, adelantándose a los eventos de Amanecer. Cuando comenzó a trabajar en Luna Nueva, Meyer se dio cuenta de que Bella pasó de ser una colegiala a una recién casada en el siguiente libro. Para la escritora, esto superó las reglas de la ficción para adultos jóvenes y revisó la historia en consecuencia. Un dato que lo cambia todo es que Bella y Jacob nunca se gustan en esta historia. La propia escritora confirmó que si se hubiera mantenido fiel a la historia de Forever Dawn, habría quedado muy claro que Bella nunca estuvo ni siquiera un poco enamorada de su amigo. En cambio, Jacob tiene un gran enamoramiento por Bella, pero nunca llega a nada. Meyer aclara que Jacob en esta novela está menos obsesionado con Bella. Solo para recapitular nuevamente, Amanecer es básicamente un remix de Forever Dawn. Los dos tienen mucho en común, desde sus tramas hasta sus títulos similares. De hecho, Meyer recicló mucho material de su secuela cancelada para el final de las novelas originales. Sin embargo, algo que no trasladó a Amanecer fue que la historia ocurre desde la perspectiva de Bella. Aunque el primer y tercer segmento de Amanecer están relacionados desde la perspectiva de Bella, el segundo se da a través de los ojos de Jacob. En Forever Dawn solo se ve esta perspectiva en donde el lector crea una gran conexión bastante íntima con la protagonista. Pero romper con esta tradición en Amanecer le permitió a la escritora compartir información valiosa que no podría haber hecho si solo se centraba en la perspectiva de Bella. Y todo esto de la impronta ocurre también en Forever Dawn, y todo es igual, lo único que cambia es el momento donde pasa. Como en esta versión, Bella y Jacob no son tan cercanos como en Amanecer, como era de esperar, él no está presente en el nacimiento de Renesmee. Entonces, en realidad, varias semanas después del nacimiento es cuando Jacob crea esa conexión con Renesmee. Otro dato bastante triste es que Jacob y la manada de lobos son personajes muy extras. En la historia original vemos cómo se forma un triángulo amoroso entre Bella, Edward y Jacob, y tiene sentido que conozcamos a la manada de hombres lobo que tienen una unión con Jacob. Estos personajes tuvieron un poco de presencia por eso, pero en Forever Dawn no es así. Como les dije antes, Bella y Jacob nunca fueron íntimos, entonces tampoco tuvimos la oportunidad de conocer más de su vida y su historia con los cambiaformas. Y todo esto cambia porque la historia es de la perspectiva de Bella, y al no tener tanto contacto con Jacob, él se convierte en un personaje bastante secundario.
así que la historia de los lobos queda descartada. Algo sorprendente es que la mayoría de estos cambiaformas en la historia ni siquiera tienen nombre ni personalidad, así que imagínense cómo cambia todo. En parte me alegra que no haya salido esta versión. La historia de los cambiaformas me parece interesante y sería genial que la escritora explore más este mundo. ¿Ustedes qué piensan? Y algo que cambia por completo en esta versión es el destino de Victoria y Laurent. En la historia oficial de Crepúsculo, ambos mueren mucho antes de amanecer. Laurent encuentra su fin después de ser asesinado por la manada de hombres lobo, y Victoria fue destruida en manos de Edward al final de Eclipse. Pero como Luna Nueva y Eclipse jamás existieron, estos personajes siguen con vida. Si solamente viste las películas, seguramente no conozcas a Max, el asistente del abogado corrupto Jenks, que fue presentado en Amanecer. Como su papel fue menor y se redujo a un personaje secundario, Max fue directamente omitido en la versión cinematográfica de la historia, y solo vemos a Jenks operando solo. I always meet my private clients here. It's more comfortable than the office. And it's more public. Si Forever Dawn hubiera sido adaptado para la pantalla, hubiera mostrado el epílogo que ocurre con Max. En este extenso final, Max se encuentra en una situación difícil que casi resulta peligrosa, hasta que alguien, cuya identidad voy a decir más adelante, acude a su rescate de manera espectacular. En la historia original, Riley es transformado en vampiro por Victoria, quien fue engañado para convertirse en su sirviente y ayudarlo con el ejército de vampiros. En Forever Dawn ocurre lo mismo. Victoria lo transforma y lo engaña para que cumpla sus órdenes, pero el motivo de la transformación cambia. En Eclipse su motivación es simple, se sintió amenazada por Edward Cullen y su clan y reclutó a la fuerza a Riley para que sirviera como su guardaespaldas personal. Pero en Forever Dawn, las intenciones de Victoria son más discretas. Victoria quiere meter a los Cullen en problemas con los Volturi por no cumplir las leyes, así que trae a Riley para que haga todo por ella. Algo bastante interesante es que Laurent no abandona a Irina. En la primera novela de Crepúsculo, Laurent se une al clan de Denali, quienes no consumen sangre humana, y él decide unirse para cambiar su vida, y mientras está entre los Denali, se involucra con uno de sus miembros, Irina, y ambos empiezan una relación. Pero cuando llega Luna Nueva, Laurent volvió a sus malas costumbres y forma equipo con Victoria, y esto lo lleva a la muerte. Pero eso no era lo que Meyer tenía originalmente reservado para la historia de estos personajes. Resulta que la pareja no se separó en Forever Dawn y Laurent tampoco optó por abandonar el clan de Denali. También en esta historia conocemos a detalle la naturaleza híbrida de Renesmee. La hija de Bella y Edward, Renesmee, es un híbrido mitad humana, mitad vampiro. En Amanecer, la verdadera naturaleza de Renesmee no es tan conocida y ocurren bastantes problemas por eso. Irina la confunde con un niño inmortal, algo prohibido por la ley de los Volturi, y decide denunciar a los Cullen por cometer un crimen. En cambio, en Forever Dawn, mientras los Volturi realmente creen que Renesmee es una niña inmortal, hay otra persona que sabe la verdad y no dice nada por sus malas intenciones. Además, algo que conocemos a detalle es el embarazo de Bella. Originalmente en Amanecer conocemos el embarazo de Bella, pero se ve interrumpido por la perspectiva de Jacob y también por los Cullen, queriendo averiguar qué está sucediendo con el feto. Pero como Forever Dawn es únicamente desde la perspectiva de Bella, la escritora utiliza esta oportunidad para profundizar en lo que Bella atraviesa a medida que crece el feto sobrenatural dentro de ella. La escritora en esta versión no tiene límites y aprovecha cada oportunidad para explorar completamente la maternidad de Bella. En la historia original los Volturi se enfrentan con los Cullen ya que creen que transformaron a un niño en vampiro, algo que es completamente ilegal, pero en realidad Aro, el líder de los Volturi, está aprovechando esta oportunidad para atacar a la familia Cullen porque ha estado envidioso durante algún tiempo por los dones y el potencial que tienen. En este escenario, así como su resolución, donde los Cullen prueban que la bebé Renesmee es en realidad un híbrido vampiro humano, es casi idéntico en Forever Dawn. Lo único que cambia es que Victoria es la antagonista en esta historia, y ella se encarga de denunciar a los Cullen. En la historia original, vemos que es Irina la encargada de esto. Así que como Irina nunca los acusa, ella sobrevive. Recuerden que en la historia original, ella es destruida por los Volturi por traer falsa información. Así que como Laurent nunca murió, Irina no siente ese resentimiento por los Cullen
y en esta versión simplemente se queda con su clan. En cambio, Victoria es la que ocupa su lugar. Como ya lo mencioné en esta versión, Laurent no abandona a Irina, entonces cuando los Denali apoyan a los Cullen en la confrontación con los Volturi, Laurent también muestra su apoyo. En la historia original no ocurre ninguna de estas situaciones, y en esta versión se presenta a un personaje completamente diferente que es capaz de cambiar a pesar de tener su pasado complicado. En el final de Forever Dawn se conocen los poderes de Bella. ¿Se acuerdan que al principio les hablé de un epílogo? Bueno, Max, el asistente de Shanks, estaba en problemas y Bella utiliza su don para salvarlo. La escritora lo describe como si Bella estuviera interpretando a Superman, ya que finalmente se la muestra librándose de los poderes sobrenaturales a su disposición como un vampiro recién creado. Si bien entendemos por qué la escritora eliminó este contenido de Amanecer, porque era ideal que terminara con una escena romántica de Bella y Edward, hubiera sido genial ver un poco de acción. Y como Luna Nueva y Eclipse nunca ocurren, Edward nunca abandona a Bella. Bella y Edward pasan la mayor parte de la primera secuela de Crepúsculo, Luna Nueva, separados. La pareja se separa después de que Edward se asusta por el peligro potencial que representa su familia de vampiros para Bella. Y en esta parte vemos cómo Bella se pone muy triste y tiene un comportamiento bastante autodestructivo, antes de recomponerse a tiempo para salvar a Edward. Es el tipo de melodrama que solo la ficción para adultos jóvenes puede ofrecer, y casi no sucedió. ¿Y esto por qué pasó? Bueno, antes de que la escritora le pusiera el broche de oro a Forever Dawn, tenía la intención de que Edward se quedara en lugar de salir corriendo, y los efectos secundarios de que Edward no abandone a Bella son de gran alcance, pero fácilmente el más grande es que deja al margen a Jacob, y Bella ya no tendría en dónde respaldarse en este momento tan difícil, así que decidió no hacerlo y publicar la historia como la conocemos. Por último, los hombres lobo son responsables de la desaparición de Victoria. Seguramente se preguntan cómo termina la historia, y como Victoria engañó a los Volturi diciendo que Renesmee era una niña inmortal, esto logra que el clan más poderoso quiera destruir a la familia Cullen por cometer un delito. Pero al final, en vez de ser atacada por los Volturi por hacer una falsa acusación, los hombres lobos se encargan de esto, y acaban con la vida de Victoria en venganza por querer acabar con Renesmee y toda la familia Cullen. ¿Qué les parece esta versión? ¿Les hubiera gustado que salga a la luz? La escritora anunció hace poco que planea sacar 2 libros nuevos de este mundo. Yo en lo personal espero que saque algo nuevo. Me gustaría ver más a fondo la historia de los cambiaformas, y si trata de vampiros, que sea algo nuevo, porque si saca esta versión, siento que es muy repetitivo. ¿Ustedes qué piensan? Los invito a dejar un comentario. Si se preguntan qué pasó con esta versión, lo repito, nunca salió a la luz. Esto quiere decir que el libro nunca fue publicado y Meyer únicamente se lo regaló a su hermana por su cumpleaños. Te invito a suscribirte y seguirme en mis redes sociales para no perderte nada de contenido. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.